Dice la palabra del Señor, como leíamos al principio, en el capítulo 3 del Éxodo. Solamente leeré dos versículos, versículos 13, 14 y 15 del capítulo 3 del Éxodo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial para todos los días. Platicando con algunos de los hermanos de la escuela dominical, que se ha reducido, dicho sea de paso, a un grupo al término de los servicios de los domingos, platicábamos acerca del tema que encontraríamos el siguiente año. Si ustedes recuerdan, cada año, en un día como hoy, teníamos un culto de acción de gracias, y en ese culto se abordaba una introducción de lo que sería el tema particular de todo el año entrante. Y platicando, yo les comentaba que tenía una inquietud de que nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios, pudiéramos reconocer y saber quién es Dios. Partamos de un punto, y esto seguramente lo escucharon muchas veces, tanto como yo. La persona que cree el primer versículo de la Biblia no tiene problema en creer lo demás. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Partiendo de esto, estuve meditando, estuve leyendo, estuve buscando, y me encontré, les decía, con esta inquietud. De tal manera que el tema que abordaremos los siguientes meses, los siguientes 12 meses, pues será el conocer a Dios. Conocerlo de una manera diferente, de una manera incluso teórica, porque para pasar a lo espiritual necesitamos primeramente saber quién es Dios. Por eso el tema de esta noche: soy el que soy. Híjole, me costó mucho trabajo porque es difícil, imposible tratar de describir quién es Dios. Para empezar, me encontré con estos versículos en un libro que una hermana me regaló hace un par de semanas, y lo empecé a leer y me costó mucho trabajo leerlo. Hasta ahora llevo 2 hojas, llevo 2 páginas. Pues por la sencilla razón de que el tema inicial de este libro parte de este enunciado, de este nombre que el Señor le da a Moisés: yo soy el que soy. Y entonces empecé a leerlo, y hay algunos puntos que significan mucho, pero que a la vez cada punto hay que irlo desglosando, porque no es tan sencillo leerlo. Por lo menos no es para mi entendimiento tan sencillo de acceder, ¿no? Creo que en estas semanas he leído más de lo que he leído en toda mi vida, buscando la dirección del Señor, y creo que es la única manera que podemos encontrar de conocerle. Dice la palabra del Señor que Moisés está como pastor de ovejas, después de haber vivido 40 años en un palacio, se encuentra con una realidad distinta. Y entonces va al desierto después de haber defendido, decía, a sus compatriotas, ¿no?, de un egipcio.
y se va al desierto huyendo porque no ve correcto lo que ha pasado con él. Y entonces son 40 años muy distintos a los primeros 40. Son tiempos en los que Moisés seguramente pierde la seguridad que tenía en un principio. Escuché muchas veces en algunas clases que tuve la fortuna de tener con mi papá, que seguramente Moisés no era tartamudo, pero que con el tiempo, estos 40 años que se alejó y que estuvo en el desierto, perdió esa constancia al hablar y perdió muchas características que antes tenía. Fue criado en el palacio, ¿no? Fue criado a través de la hija del faraón, con un presente muy distinto al que en este momento vivía. Es importante reconocer esto porque nos topamos con una lectura en donde la primera o de las primeras preguntas que le dice Moisés a Dios es: ok, yo digo que voy de parte tuya. ¿De parte de quién? Por parafrasearlo de alguna manera. ¿Cómo les digo que te llamas? Esto en algunos libros que estuve hojeando durante estos días, en la mayoría de ellos, por lo menos en 3 de 5, mencionaban o concluían que el pueblo de Dios se había olvidado de Jehová. Es decir, a través de los patriarcas era un conocimiento cercano con nuestro Dios. Pero son muchos años los que estuvieron en Egipto. Esto se lo había dicho el Señor a Abraham. 400 años tendrían que estar allí, y dice: después yo los sacaré y les daré, ¿no? Pero habían pasado muchos años, y entonces los comentarios en muchos casos dicen esta parte, dicen que ellos se habían olvidado hasta del nombre del Dios al que buscaban, al Dios que alababan. Y entonces hay un encuentro en este momento en el que Moisés está apacentando sus ovejas, en el que ve una zarza encendida, dice que no se apaga y se acerca. Esto no le dio miedo a él, esto no le dio temor a él, hasta que el Señor no le dice: quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás es santo. Es cuando él se arrodilla y reconoce entonces que hay algo distinto. Y empieza a hablar, empieza a tener esta conversación. Y dijo Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es decir, yo llego y yo les digo: ¿saben qué? Me acaba de enviar su Dios. Ajá, ¿cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? La enseñanza se había perdido. Y entonces el Señor le responde de una manera que a mí por lo menos me dejó... cada que lo leía no entendía hasta que pude investigar un poco más, y decía: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Estaba leyendo y estaba entendiendo también que en el hebreo los tiempos de la conjugación de los verbos pues no son como los que nosotros conocemos. Solamente hay 2 tiempos, que sería el perfecto e imperfecto, pasado y futuro, ¿no? Y entonces se encontraba la traducción a lo que podría decirse: yo soy el que soy, seré el que seré. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo, pero dentro de esta frase, seré el que seré, tú les dirás: seré el que seré, así se llama, dice, enmarca la eternidad del Señor. Lo que está diciendo es: el que es ahora y el que será siempre. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y también lo está mencionando desde que le dice el Dios de Abraham. Estamos hablando
¿De cuántos años atrás? Por lo menos son 400 que tuvieron en Egipto, más la vida de los patriarcas, y nos vamos a ir atrás hasta llegar a Abraham. Entonces le está diciendo, yo conocí a Abraham y yo voy a seguir siendo eternamente. Eso es lo que le está diciendo. Entonces lo primero que debemos entender es que el pueblo de Israel en ese tiempo estaba rodeado de idolatría. Dioses de todo tipo, ¿no? Cuando vienen las plagas, se dice que cada una de las plagas representaba a alguno de los dioses que en ese momento se adoraban. Y lo que el Señor estaba haciendo era mostrar su poder frente a todas estas deidades que habitaban en Egipto, ¿no? Entonces Dios les está diciendo, yo estuve desde Abraham porque fui su Dios y estaré por toda la eternidad. Yo no soy como esos dioses que ustedes tienen, que tienen un principio y fin. Y entonces, esta expresión a mí me llena de empoderamiento. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque el entender que nuestro Dios es el que ha sido, porque no tuvo un inicio. No podemos decir, el Señor fue creado, ¿no? Dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, y el principio era Dios. Y así dice la Biblia del Señor Jesús, yo soy el alfa y la omega. Y esto también lo vamos a tocar en algún momento del año, pero esto nos dice que el Señor Jesús es Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el Señor Jesús, en el Apocalipsis, se dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Había una materia en la preparatoria, seguramente Aline me ayudó a pasarla también porque me ayudó a pasar todas las materias, pero sí me acuerdo mucho de que pues la lógica hablaba de dos premisas y una conclusión, ¿no? En el que se hablaba de dos premisas que al juntarlas tenían una conclusión. Por ejemplo, todos los carros son rojos. El carro es rojo, por lo tanto, ya me hice bolas, ya ven cómo sí me ayudó Aline. Todos los rojos son carros. Esta llanta es roja, por lo tanto, la llanta es un carro. Suena ilógico, pero así es la lógica. Entonces, si decimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después leemos que el Señor Jesús es el alfa y la omega, es el principio y el fin, entonces quiere decir que el Señor Jesús es Dios. Y lo vamos a ver con la Trinidad. Entonces hay muchas cosas por abordar, pero lo que le está diciendo el Señor a Moisés es esto: yo simplemente soy. No tengo ni un principio y no tengo un fin. Y eso es lo que tú les vas a decir al pueblo. Fíjense cómo esta escritura nos lleva a entender de alguna manera lo que nosotros estamos viviendo. No se trata de relacionar todo lo que leamos con lo que vivimos hoy. Pero debemos entender que en este momento que el Señor tiene su aparición con Moisés, Él quiere rescatar a su pueblo de un lugar en donde han sido esclavos, para prosperarles y entregarles una vida diferente, una tierra diferente, una tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra. Pero con esta respuesta de Moisés también nos damos cuenta de algo. El pueblo se había olvidado de Dios. ¿Saben? Por alguna razón, no sé decirles cuál, durante mis oraciones a través de la enfermedad, le decía a Mela, por alguna razón, ¿te acuerdas cuando estabas moribunda? Pues tú me dijiste esto. Bueno, en el momento en el que yo estaba moribundo ahí en el sillón y que me levantaba y daba 3 pasos y mejor me volvía a acostar, oraba a Dios y clamaba al Señor, y no por salud. Casualmente nunca fue por salud, siempre fue por pedirle que nos mostrara cuál era su propósito.
Y su propósito se ha venido cumpliendo. ¿Por qué? Porque el propósito de nuestro Dios siempre va a ser alcanzarnos y alcanzar a las personas que no han sido alcanzadas por Él. Y entonces, al leer esta palabra, yo pensaba, es verdad, esta tierra se ha olvidado de Dios. Y quizá la gente dirá, bueno, ¿y cómo se llama tu Dios? Es el único Dios que es. Así lo dijo. Yo soy el que soy. Es decir, yo fui, yo soy, yo seré. Esto mostrándolo les decía, en la conjugación de nuestros verbos, ¿no? Pasado, presente y futuro. Pero les decía, en el hebreo no hay tiempos más que dos. Entonces por eso la traducción seré el que seré. Es decir, yo voy a ser el que soy ahora, ¿sí? Entonces, partamos de esta parte. Dios es. Dios no fue creado. Dios no tiene principio. Dios no tiene fin. Debemos entender que cuando Dios creó los cielos y la tierra, como dice el primer versículo de la palabra, no existía nada, solamente Él. Y vamos a volver a caer en el momento en el de entender que el tiempo es para nosotros una medición, pero para Dios no lo es. Dios simplemente es. Y les decía, esto me llena de empoderamiento, porque entiendo que entonces ese mismo Dios que ha sido por la eternidad y que será por la eternidad, es en el que yo creo. Ese Dios que se presentó con Moisés, ese Dios que le prometió a Abraham, ese Dios que le prometió a David, ese Dios es el mismo que es, el que predicamos, del que leemos, del que hablamos, del que escuchábamos hace un momento decir a mi tía Dorita, cada segundo decía yo quiero alabarle, y cada segundo no hay momento en el que yo no agradezca lo que Él ha hecho. Ese es el mismo Dios. Y eso nos tiene que llenar de fortaleza y de poder. Y no solamente cuando nos va bien. Lo podemos entender como lo entendimos hace 2 meses ya casi, cuando mi papá murió. Y entender que ese Dios trasciende en el tiempo, que no tiene un fin. Por lo tanto, nosotros no tenemos fin. Tenemos fin en esta tierra, porque moriremos y es parte de la misma vida. Pero la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesús venga nos levantará y estaremos con Él por la eternidad. Por eso me llena de empoderamiento, me llena de alegría, me llena de consuelo, me llena de paz. Porque entonces entiendo que todo lo que vivimos hoy simplemente pasará. Lo bueno y lo malo que hoy estás viviendo va a pasar y trascenderá en la eternidad. Entonces Dios no tuvo comienzo, no tiene principio, no tiene fin. Después de ello debemos entender que Dios es creador, que Dios es creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay algún compendio que también estuve leyendo y que me acordé, que dice así: dices que nada se crea, no te importe. Con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano. Dices que nada se crea, alfarero a tus cacharros. Haz tu copa y no te importe si no puedes hacer barro. Es decir, ¿tú dices que nada fue creado? Cualquier alfarero hace pocillos, hace platos, hace vasijas, y él crea con sus manos algo.
Pero estas líneas dicen, tú haz eso. No te importe saber de dónde salió el barro. No te importe a ti saber quién es el que puso el sol allí. No te importe a ti saber quién es el que ha formado tu cuerpo. Saben, difícilmente podría yo volver mi creencia en Dios por cosas que nosotros creemos tan cotidianas. La formación del ser humano dentro de una mujer es un milagro. Cuando nosotros podemos ver un paisaje, es un milagro. Cuando nosotros podemos ver que anochece, cuando nosotros podemos ver que la luz del sol sale, es un milagro. Cuando nosotros podemos saber que nuestro corazón palpita, es un milagro. Las cosas más simples son un milagro. Hoy más que nunca sabemos que nuestra respiración es un milagro de Dios. Esta parte no la contó nuestro hermano Salvador, pero no solamente su padre necesitaba oxígeno, la necesitaba él, la necesitaban sus hijos. Y esa respiración es un milagro. Yo escuchaba a David en las noches cuando se sentía muy mal, cómo de repente empezaba a orar y decía: Señor, cada respiración es tuya. Pero lo vemos tan cotidiano que creemos que así es, y no es así de simple. El Creador, el que nos formó, Él es el responsable de todo. Y es ese mismo Dios del cual se presentó delante de Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que no tiene principio, yo soy el que no tiene fin. ¿Cómo podemos pedir al Señor siquiera hoy una explicación del por qué estamos de esta forma? Bien hablaba nuestro hermano Salvador acerca de Job. Cuando el Señor le responde a Job, casi al final de este libro, en el capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como un varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Sería muy tonto pedirle al Señor una explicación ahora. Sería contraproducente, diría yo, pedirle a Dios una explicación. Yo recuerdo mucho que cuando mi hermana él se enfermó, que en una carta que mi papá escribió decía: nosotros no preguntamos a Dios por qué. Y así fuimos enseñados. Yo creo que hay enseñanzas que no aprendimos a base de palabras, lo vivimos. Me atrevería yo a decir que en ninguno de mis hermanos o en mi mamá siquiera alguna vez hemos preguntado por qué de algo. Casi podría asegurarlo. ¿Y sabe por qué? Porque en el momento que uno conoce a Dios y sabe que Él es el Creador y sabe que que no tiene principio y no tiene fin, uno aprende a entender que las cosas que Dios permite, las permite para bien de cada uno. Y esto se va confirmando.
Muchas veces nos han dicho, no les hemos hablado porque pues, queríamos ser prudentes para que pudieran estar mejor, para no ser inoportunos, para... Nos ha dolido mucho la pérdida de nuestro pastor. Claro está. Pero también en el sentido de no preguntar a Dios por qué. Dios nos ha dado sus respuestas. No, Señor. Yo no estaba cuando tú fundaste la tierra, podríamos decirle. Yo no estaba cuando tú le pusiste límite a los mares para que no saliesen. Es una palabra clave que tenemos que tener bien presente. Cuando el Señor permite, lo permite todo por amor de nosotros, inclusive la muerte. Pero esto es porque entendemos que la muerte para el creyente no tiene poder. Porque el poder lo tiene Dios. Y Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha de levantar. Si nosotros podemos comprender esto, hermanos, este presente que hoy vivimos, no lo vamos a vivir igual que los demás. Ciertamente, cristianos y católicos y todas las religiones que hay en este mundo han padecido de esta enfermedad. Sí, pero no todos la vivimos igual. Y ustedes lo escucharon en los testimonios. Y no hablo solamente de la salud, hablo inclusive de la pérdida de la misma. Y todos lo hemos pasado de una manera distinta. Porque hemos decidido creer que todo lo que Dios permite es. Si siguiéramos hablando de Job, la palabra dice al principio de este libro que el Señor le permitió a Satanás tocarlo. Le dijo, sí, pero su vida no la toques. Y cada que se presentaba Satanás, decía para de alguna manera probar a Job, el Señor le permitía, pero le decía, sí, pero su vida no la toques. Hoy más que nunca los doctores no tienen nada en sus manos. Nunca lo han tenido, pero hoy han tenido que aceptarlo. Porque llegan personas muy graves y son personas que salen caminando. Y hay personas que no tuvieran o no deberían tener la mayor complicación y mueren. Muchas veces hemos platicado con nuestra hermana Elizabeth acerca de lo que ha tenido que padecer. Y ella misma decía, es que luego hablamos con el doctor y decimos, ¿pero qué pasó? Si estaba bien. Son los designios de Dios. Así es. Y podemos tener muchos testimonios acerca de esto. Dios tiene el tiempo para todos. Y ese está determinado en su soberanía y no es de hoy. No es que hoy decida Dios, bueno, pues hoy sí voy a permitir que muera. No, eso ya está dicho y ya está hecho. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. ¿Y cuál es la eternidad? Pues es el principio. ¿Y cuál es el principio? Cuando Dios ya estaba. No hay otra forma de explicar lo que hoy pasa. Lo que sí sé es que esta tierra se ha olvidado de Dios. Y que seguramente, si hubiera un Moisés en estos tiempos, le dirían, si ellos me preguntan cuál es ese Dios, ¿qué les diré? Pero para que esta tierra se levante, mis hermanos, el Señor tiene que hacer un milagro. Y estoy seguro que esto no es para siempre. Si es un juicio o si es una prueba, todos hemos sido probados. Nuestra fe ha sido pasada por ese fuego que purifica.
Y también estoy seguro que así durara 10 años, el que no ha de creer en el Señor no lo hará. Pero hay mucha gente que está esperando una palabra de paz, una palabra de tranquilidad. Y esa palabra es que el Dios, que es el que no tiene principio y no tiene fin, es el que le está buscando para salvarle. Y que si podemos entender esta parte y esta palabra y la podemos hacer nuestra, sabremos que el mismo que creó cada una de las cosas que vemos es el mismo que hoy nos sustenta. Y si podemos entender como Job que ese mismo Dios es el que determina todas las cosas, podemos entonces vivir confiados. Insisto, confiados no quiere decir que no pensemos que un día moriremos o que un día enfermaremos. Esas cosas nos van a pasar porque somos parte de este mundo en este instante. Pero no lo vamos a atravesar igual. Decía nuestra hermana Adriana, esa paz yo la sentí en cada momento. Y decía nuestro hermano Salvador, esa paz yo la sentí en cada momento. Y decía mi tía ahorita, no había buenas recomendaciones para ella. Sin embargo, cuando Dios dice, las cosas se hacen. Es un tiempo de agradecimiento. Porque hayamos pasado lo que hayamos pasado durante todo este año, Dios ha estado, Dios ha sido y Dios será. Él ha estado en todos los momentos de tu vida. No es de ahora. Él fue el que te formó. Él fue el que permitió que nacieras. Y Él es el que permitirá que tengas una vida eterna con Él. No hablemos de que si fue un año bueno, un año malo. Hablemos de que como en todos los años de nuestra existencia Dios ha estado. Y si Él ha permitido que tengamos que padecer para acercarnos a Él, gloria sea al Señor. Porque mayor milagro ha hecho. Mayor milagro ha permitido. Ese mismo Dios que se presentó con Moisés, hoy se presenta y te dice, yo soy. Yo soy. Él es el que quiere tener una comunión contigo. Él es el que quiere tomar tu vida y darte paz. Estás enfermo, acude a Dios. ¿Estás bien? Acude a Dios. ¿Has tenido una pérdida? Acude a Dios. Todo está en sus manos. Y para que podamos entender a quién le pedimos, tenemos que saber a quién adoramos. Por ello es que el tema de este año será este. Trataremos de aprender juntos acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque necesitamos saber su nombre. Necesitamos saber que ese que formó la tierra hoy tiene tu vida y la mía en sus manos. Necesitamos saber por qué le importamos. Necesitamos saber por qué permite tantas cosas. Pero no en el sentido de reclamarle, sino en el sentido de saber que todo lo que Él permite es para que tú y yo estemos bien. Pero no va a ser de otra forma más que conocerle a profundidad. Tú no puedes saberlo si no sabes que Dios es amor. Tú no puedes saber
¿Por qué necesitas ser salvo si no sabes que Dios es santo? Es tiempo de buscar de Él. Solamente para concluir, quisiera concluir con esto. Nosotros como seres humanos, y todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros sabemos que existe, el universo, somos entes secundarios, es decir, todo lo que pase a nuestro alrededor, en nuestras vidas, en el universo, dependen de un ente primario, y ese ente primario es Dios. Él no necesita de nada para ser, pero nosotros sí. Por ello es tiempo de que pongamos en sus manos todo lo que pase en nuestras vidas a partir de ahora. De todas maneras, todo lo que pasa es porque Él lo permite. Pero depositemos en Él nuestra confianza y nuestra esperanza. Bien decía nuestro hermano Salvador, no sabe cómo llegó esto a su casa. Nosotros tampoco. Lo que sí sabemos es cómo salió. Y salió porque Dios es grande y porque Dios es fiel. Así que, si has probado de todo para estar tranquilo y no lo has logrado, hoy te invito a que digas, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Me han dicho que tú eres, déjame verlo. Entrégale tu vida al Señor. Confía en que ese Dios que no tiene principio y fin es quien puede sostener tu vida. Señor, te damos gracias. Dile a mi pueblo que yo soy es quien se ha presentado ante ti. Dile a mi pueblo que Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se ha presentado ante ti. Y diles que he escuchado su clamor y que he venido para sacarlos de ese pueblo. Y que he de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, para cumplir la promesa que le hice a Abraham. Dile a mi pueblo que Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, hoy es el que te habla. Él se ha acordado de esta tierra. Él nos sacará pronto de esta aflicción. Porque Dios es bueno. Porque todo está en sus manos. Y no, Señor, no seremos los que te pregunten por qué. Porque no estuvimos contigo, Señor, cuando fundaste la tierra, cuando la creaste. No estuvimos contigo cuando delimitaste, Señor, en los mares para que no se desbordaran. No estuvimos contigo, Señor, cuando creaste todo lo que hoy vemos.
Tú eres sabio, tú eres eterno, tú eres soberano, tú eres poderoso. Llévanos a confiar, Señor. Llévanos a confiar, Señor, que por misericordia has tomado nuestras vidas en tus manos. Y que todo, Señor, lo que hoy vivimos, jamás ha dejado de estar en tu control. Jamás. Nada te ha sorprendido, Dios. Toma nuestras vidas en tus manos y llévanos a comprender que estamos de paso y que la eternidad a tu lado es nuestro destino. Que nuestra mirada, Señor, esté puesta allí. En ese momento, Señor, en el que nuestro Señor Jesucristo descienda y nos lleve a morar con Él eternamente. Gracias, Dios, por esta iglesia. Buscaremos de ti, Señor, como lo hemos hecho siempre. Queremos conocerte. Danos palabra y también danos entendimiento. Y permite, Señor, que la bendición que estuvo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, a través de David, sea la bendición que hoy nos acompañe. Y que en verdad seamos agradecidos en este día. Te amamos, Señor, y nos despedimos, Dios, pidiéndote que acompañes y que bendigas a cada uno de los que hoy nos reunimos. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea, Señor, en cada uno de nosotros, ahora y hasta que Cristo venga. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.